Kaixo denoi, ongi etorri a la quinta unidad didáctica, que se titula Realización de consultas, donde aprenderemos a, como bien dice el título, realizar consultas sobre bases de datos, bases de datos que tienen datos, y bueno, realizaremos distintas consultas para obtener los resultados que en cada ejercicio se nos planteen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos que utilizar Oracle SQL Developer en esta unidad didáctica para hacer las consultas y demás, y en los vídeos utilizaré el esquema demo que ya instalamos o que ya desbloqueamos en la primera unidad didáctica, que se llama HR, y si os acordáis, pues HR tenía unas tablas y es el que utilizaremos en los ejemplos de los vídeos. No obstante, en las tareas de aprendizaje, y en la tarea evaluativa de esta unidad didáctica, tendréis que descargaros diferentes bases de datos. Tenéis los scripts de las bases de datos dentro de las tareas, y una vez que descargáis las bases de datos, las tendréis que cargar en SQL Developer para poder hacer las tareas, ¿vale? Entonces, en esta, por ejemplo, en la tarea de aprendizaje 2 tenéis una base de datos que se llama Desvan, de una gestión de nóminas y empleados, y una serie de consultas que debemos realizar. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que queremos ya empezar a trabajar con esta base de datos, lo primero que tenemos que hacer es crear en SQL Developer un usuario nuevo, o un usuario, un esquema. Al final es, entonces creamos un usuario nuevo, y para crear un usuario nuevo lo que necesitamos es conectarnos con un usuario system, o un usuario que tenga los privilegios suficientes, y tal y como lo hicimos con nuestro usuario, en este caso Bemadina, hacer un create user, en este caso le llamaré Desvan, identified by Desvan, ¿vale? Entonces le damos aquí, lo ejecutamos, me dice que el user Desvan ha sido creado, y siguiente punto, grant all privileges to Desvan. Vale, esto lo hicimos en la primera unidad didáctica. Le estoy dando todos los privilegios a Desvan. No sería lo más conveniente. Le tendríamos que dar los privilegios uno a uno, todos los privilegios que simplemente tendría que utilizar este usuario, los privilegios de select, etcétera, ¿vale? Esto es más rápido y lo haremos así ahora, pero tendríamos que darle los privilegios suficientes. Ya veremos un poco más en profundidad en la unidad 6 los temas de permisos, etcétera. Ahora le damos los permisos, me dice que hay grant correcto, y una vez que tenemos ya creado el usuario esquema de Oracle, podemos crearnos una nueva conexión a base de datos, y esto ya lo sabéis. Le llamamos Desvan, usuario Desvan, password Desvan, guardo contraseña, y aquí cambiamos por xepdb1, probamos, correcto, y conectamos, y ya nos crea el nuevo esquema, nuevo usuario Desvan, donde podremos cargar la base de datos de ejemplo de esta tarea de aprendizaje. Vamos a los recursos, nos descargamos el script SQL, vamos a la carpeta de descargas y ya lo tenemos aquí. En principio no tendríamos que hacer más que copiarlo directamente, podremos abrir en Desvan, lo podemos mover directamente aquí, o copiarlo en una hoja de trabajo de Desvan, si no nos lo abre directamente ahí, y podemos ejecutar el script aquí. Nos dirá en qué conexión, con qué esquema lo quieres ejecutar. Le damos a Desvan y empieza a ejecutar el script, ¿vale? Ya ha terminado el script, confirmación terminada, y si todo ha ido correcto, están ya las diferentes tablas ya introducidas con sus datos, etcétera, ¿vale? Es muy fácil, y con las dos otras bases de datos que necesitéis hacer, tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, además de todo esto, os he añadido
un pequeño diagrama relacional o modelo de interrelación. No es exactamente como los que hemos visto ahora, pero bueno, yo creo que os sirve para realizar las consultas. Es un diagrama que se saca con el Oracle SQL Data Modeler, SQL Developer Data Modeler. Entonces lo saca automáticamente. Una vez que tenemos la base de datos en SQL Developer, nos puede sacar este tipo de diagramas automáticamente. Y a reseñar simplemente, podremos ver qué tablas contiene la base de datos, qué campos los tienen las tablas, cuáles son las claves primarias con la P, y las claves primarias también junto con las claves foráneas, que son las foreign key con la F, ¿vale? Entonces tenemos claves primarias, claves foráneas y las tablas, los tipos de datos que son, si queremos saber los tipos de datos para hacer las consultas, y con esto ya sería suficiente para ir respondiendo estas preguntas. Entonces, las preguntas empiezan en dificultad un poquito de más fácil a más complicadas, pero bueno, poco a poco pues vais haciéndolas, y recordad que tenéis las soluciones también a vuestra disposición. Bueno, con esto ya podríais empezar a hacer las tareas de aprendizaje, y bueno, en los siguientes vídeos os iré explicando un poquito pues cómo empezar a realizar las consultas sobre bases de datos. Gero arte.